Hola a todos los que me estén viendo de casualidad ahí por Facebook. El propósito de este video en vivo es hacer una recomendación ahora que es el mes del Día del Padre y que acaba de pasar el Día del Padre. Es una recomendación de un libro que acaba de salir apenas unas 3 semanas publicado, que se llama Ellos Hablan, de Lidia Cacho, esta reportera, periodista mexicana de investigación y difusora de la educación por la paz. Este libro, como su título lo dice, son una serie de testimonios de hombres hablando sobre su relación con la violencia y con la cultura de la violencia y el machismo y sus relaciones familiares y la violencia que se ejercía en esas relaciones familiares durante toda su vida, desde su infancia hasta su adultez. Es un libro muy interesante, es un libro que se los recomiendo bastante por varias razones. Una es porque en los últimos años en que me he dedicado a trabajar temas sobre violencia de género o desigualdad de género, en los últimos 4 años, muchos compañeros, hombres, amigos de trabajo, amigos, eh, profesores, estudiantes, familiares, me han preguntado cómo ellos se pueden acercar a la literatura o a conocer el tema de la violencia y la desigualdad de género. Y ellos en algún momento se sentían frustrados porque las experiencias siempre que hacían eran a través de las experiencias de las mujeres. Y yo sé que esto resulta ser como un eh, problema a veces, no porque no sea válido conocer las experiencias, escuchar las experiencias de las víctimas, que en el caso de la desigualdad de género y la violencia de género, mayoritariamente son las niñas, los niños y las mujeres los grupos más vulnerables. Pero este libro tiene la virtud de que se acerca de una manera muy intuitiva y también muy necesaria de la perspectiva de los hombres sobre la violencia que ellos experimentan a través de la cultura de la violencia y la cultura del machismo. Entonces, creo que este es un libro de... No es un libro especializado, eso es lo que también quiero mencionar, no es un libro, es un libro de difusión sobre el tema, no es sobre el tema de la violencia y la desigualdad de género a través de la perspectiva del estudio de la masculinidad, que es muy relevante para lo que se está hablando en los últimos años sobre desigualdad de género, cuál es el enfoque de los hombres sobre este tipo de violencias. Y bueno, básicamente ya hablando sobre el libro, se divide en dos partes esencialmente, que son testimonios, son el testimonio, los 13 testimonios de 13 hombres, en diferentes etapas de su vida, de diferentes clases. Eso es muy importante porque la masculinidad también es algo que intersecta con la clase social, con la educación, con la situación social y cultural en la que cada uno se encuentra. Tenemos testimonios de hombres que provienen de familias muy poderosas. Me llama mucho la atención que hay varios testimonios de hombres cuyas familias tuvieron relación con el ejército. También hay testimonios de hombres que, que tienen relación con la academia, con la intelectualidad mexicana. También está el testimonio muy interesante de una persona que se dedicaba al crimen organizado, particularmente a al tráfico de personas para el trabajo sexual forzado. Y ellos, como hablan, es a través de una reflexión muy interesante sobre su infancia, su relación con los padres, con sus madres, cómo formaron la idea de la masculinidad a través de estas relaciones y cómo ellos mismos se dan cuenta de que había expresiones de violencia que estaban normalizadas por la cultura y por la educación con sus padres, con una relación casi siempre todos ellos hablan de un padre ausente o de un padre que estaba ahí, proveía materialmente, pero no era emocionalmente inaccesible, y esto creaba un ambiente de violencia
no necesariamente física en todos los casos, pero sí emocional, tanto para los hijos como para las madres. Entonces, esa es la primera parte, una serie de testimonios muy difíciles de leer por el simple hecho de conocer y de ser transportado a la experiencia de vida de estas víctimas de diferentes formas de violencia. Y la segunda parte del libro, que es la parte más como de difusión sobre el tema de la cultura de la violencia, lo que hace Lidia Cacho es en muy poco tiempo, porque el libro realmente salió hace 3 semanas, pero la serie de artículos o de mini ensayos que ella maneja en la segunda parte del libro son particularmente sobre pequeños análisis de los efectos, los efectos y el origen de la cultura de la violencia y de la cultura del machismo en diferentes aspectos de la sociedad. Son ensayos muy breves, pero son ensayos también muy esclarecedores para quienes no están familiarizados con estos temas y muy refrescantes también para quienes ya hemos trabajado un poco de esto, y también genera una serie de conceptos que nos hacen pensar, por lo menos a mí particularmente y a quienes compartan los estudios sobre desigualdad de género, sobre violencia, sobre cultura, educación para la paz, hace como una serie de hilaciones bastante interesantes que a mí no se me habían ocurrido, pero que son importantes reflexionarlos, por decir al menos la relación de esta cultura de la violencia en la que vivimos, esta cultura del machismo, la relación entre el machismo como una expresión de poder. O sea, no es una expresión que solamente se exprese en la masculinidad, sino que es una masculinidad, un concepto de masculinidad universal que quiere imponer un poder. Entonces eso es bastante interesante. ¿Y cómo se expresa ese poder? En diferentes ámbitos sociales. La familia es uno de ellos, claramente, pero también el trabajo y también el poder económico, también todas estas figuras de la cultura que tenemos relacionadas con el poder, la milicia, el crimen organizado, la política, que son ambientes, incluso la academia, que son ambientes donde se ejerce un tipo de relación con los demás, pero que es importante, por lo menos para esta cultura en la que vivimos, expresiones de poder y de dominio que tienen que ver con la violencia. Y otro análisis que hace muy interesante es sobre el análisis de la agresión. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos un aspecto agresivo, se puede cuestionar eso, pero la agresión y la violencia que es en esta cultura son justificables, es decir, lo podemos poner con la etiqueta de lo natural. Y esa es una reflexión también interesante que hace Lidia Cacho, también cómo se expresa esta violencia en los medios de comunicación, cómo a veces los medios de comunicación por sesgos culturales justifica esta violencia en la que vivimos a través de títulos que revictimizan a las víctimas, valga la redundancia, de crímenes objetos de desigualdades de género o víctimas de violencias sexuales particularmente. Y hablando de eso, como último comentario, también hace un enfoque que yo no había, particularmente yo, no había eh, alcanzado a ver sobre el caso de hace algunos años, de hace 2 años, si mal no recuerdo, del caso en Veracruz de los porquis. Lidia Cacho hace una descripción de los audios que el padre de la víctima de esta violación multitudinaria tuvo a hacer tratando de hacer justicia por su hija justo antes del proceso, que se llevara a cabo el proceso judicial. Y es muy interesante cómo ella hace un análisis de este diálogo entre el padre de la víctima
y los padres y familiares, incluso de los victimarios de este crimen, y, y precisamente dice, esto es lo que nunca se debe de hacer, esto es lo que no se debe de hacer en estos casos. No, se olvida que lo importante es la víctima, se convierte esto en una forma de restituir el honor de las familias, se deja a un lado el dolor de esta chica que fue desafortunadamente agredida y atacada y que su vida cambiará por siempre, cambiará significativamente y se convierte en una pelea de egos o una restitución del honor entre familias y una discusión entre hombres. Ese es un enfoque muy interesante porque otros estudios sobre la cultura de la violación, particularmente siempre habla cómo nosotros vemos en la cultura el hecho de que una hija, una madre, un miembro de la familia sea atacado sexualmente y cómo lo percibe eso la familia, particularmente los padres o los esposos, como una afrenta a la propiedad privada. Ese es un análisis también muy interesante que ella hace en el libro y toca muchas cosas, toca cosas muy interesantes, pero por favor, échenle un ojo al libro. Creo que Lidia Cacho ahorita está haciendo el tour para, está haciendo el tour para dar a conocer el libro que acaba de salir hace poco, pero yo creo que es un regalo muy bueno que le pueden hacer a sus padres, hijos, hermanos, eh, cualquier persona que quiera entender este fenómeno de la violencia, de la cultura de la violencia, de la cultura del machismo en la que desafortunadamente vivimos y que muchos colectivos y muchas personas con esfuerzos individuales y grupales están tratando de erradicar y cambiar todo esto por una cultura de la paz, por una cultura del cuidado, por una cultura del consentimiento, hacia una educación de la paz. Y creo que esfuerzos como estos para visibilizar las historias de las personas afectadas por estos efectos de la cultura de la violación, de la violencia y del machismo son muy importantes. Entonces se los recomiendo ampliamente. Está editado en Grijalbo. Creo que también se puede encontrar en formato Kindle para quienes sean más modernos. Y pues bueno, se los recomiendo mucho este libro. También, bueno, Lidia Cacho tiene otros libros sobre periodismo de investigación. El más famoso es sobre las esclavas del poder y la industria de la pornografía infantil y el tráfico sexual infantil aquí en México. Es un libro también bastante fuerte, pero creo que este libro puede ayudar a muchas personas que tienen esta inquietud de acercarse a los estudios, no a los estudios, sino al fenómeno de comprender la violencia sexual, la violencia de género, la desigualdad de género en la que vivimos y la cultura del machismo a través de esto. Entonces, bueno, pues eso es todo. Que tengan un buen día y pues se los recomiendo muchísimo.